En el año 1981 San Lorenzo se disputaba no descender frente a Argentinos Juniors. El partido se jugaba en cancha de Ferrocarril Oeste. Aquella tarde, y con ambas hinchadas, en la fecha 34 de aquel campeonato, San Lorenzo estaba a un punto por encima de Argentinos Juniors. Y como lo llamaron en su momento, solamente una tragedia podía definir que San Lorenzo jugara en Nacional. Con Carlos Espósito como árbitro, San Lorenzo salió a la cancha primero. César Mendoza ocupó el puesto del arco. Villar, Verdecchia, Ruiz y Glaria completaron la defensa. Milano, que después salió por Godoy, Rinaldi, Rubén Insúa completaron la mitad de la cancha. Delgado, Walter Perazo y Ceballos, que luego salió por Quinteros, completaban el 11 de San Lorenzo del Magro, que fue dirigido por Juan Carlos Lorenzo. Argentinos Juniors salió minutos después. Ayes ocupaba el arco, Carrizo, Angeletti, Franceschini y Olarán la defensa. Vidal, Sutión y Salinas la mitad de la cancha. Viscucci, Randazzo, que luego salió por Rotondi, y Magallanes completaban la delantera de José Baraca. A los 17 minutos la historia parecía ponerse del lado del Ciclón. El equipo azulgrana tuvo un penal. El mismo fue ejecutado por Delgado y la pelota fue detenida por el arquero. El arquero Ayes detuvo aquel penal y le dio una vida más a Argentinos Juniors, que en ese momento todavía estaba descendiendo. Pasaron los minutos y antes del entretiempo, más específicamente los 40 del primer tiempo, el mismo árbitro Espósito le da un penal a Argentinos Juniors. Ahora la historia era al revés. La gente de San Lorenzo no lo podía creer en las tribunas. Y el remate de Salinas venció al arquero y tocó red. Argentinos se ponía 1-0 por encima. Pasaron los minutos, se fueron al entretiempo. San Lorenzo, queriendo cambiar su suerte, salió con la camiseta suplente en vez de la camiseta titular con la que había jugado el primer tiempo. Aquella remera blanca vistió a los 11 jugadores de San Lorenzo por toda la segunda etapa, pero nada sirvió, y al grito de Argentinos se queda en primera, Espósito dio por finalizado el partido. San Lorenzo fue a jugar a la segunda división por un año completo. El torneo del Ciclón fue arrollador, pasó por arriba de todos los clubes y ascendió rápidamente a la primera división. Años después tuvo su propio estadio en la década del 90, empezó a ganar cosas y en 2014 llegó a lo máximo de su historia, ganar un título que se le había negado por varios años, que era la Copa Libertadores. Era el único equipo grande que tuvo 100 años sin poderla ganar y en 2014, frente a Nacional de Paraguay, consiguió el título continental. Fue al Mundial de Clubes donde nada pudo hacer frente a un gran Real Madrid, el mejor Real Madrid, con Ronaldo, Bale y Benzema, entre otros jugadores. Así termina lo que le pasó a San Lorenzo en el año 1981. Luego de lo que se llamó refundación del Club de Boedo, San Lorenzo pudo volver a ser un equipo grande, ganando varios campeonatos en aquel tiempo. 1983. En 1983, o para la temporada de 1983, en la Asociación del Fútbol Argentino, tratando de que no vuelva a descender nunca un grande, crean los promedios, los cuales tomaban los puntos de las últimas dos temporadas, y lo dividían por los partidos jugados. Ese método en 1983 salvó a River y también hubiera dejado muy complicados a otros grandes, pero ¿a costa de qué? De Racing, aquel equipo que había sido la gloria en el año 1967, obteniendo la Copa Libertadores y en el mismo año la Copa Intercontinental, siendo el primer equipo argentino campeón del mundo. Ese Racing se vio opacado en el 83, cuando por la creación de los promedios River se salvaba y Racing descendía. Racing había empatado 2-2 con River, había empatado 1-1 con Argentinos, pero había perdido con Estudiantes, y esa mala racha lo dejaba último en ambas tablas. Lo cierto es que los hinchas de Racing fueron con miedo al cilindro, con más que miedo, nerviosismo,
por lo que sería de su futuro. Enfrente, como si de una paradoja se tratara, Racing de Córdoba. Se jugó en el Cilindro. Y en lo que fue un verdadero partidazo, el que se impuso fue el equipo cordobés, por 4-3. Y entre enfrentamientos con la policía e intentos de invasión al estadio, al campo de juego, Racing se fue a la B. Como si para amargar la historia como si esa historia no fuera lo suficientemente amarga, mientras Racing se iba al descenso, Independiente fuera poco, Independiente salía campeón del fútbol argentino en 1983. Como si eso no alcanzara, Racing no pudo volver en el 84. Es más, tuvo que ver a su eterno rival, a Independiente, obteniendo su séptima Libertadores y la Copa Intercontinental, ganando la Liverpool por 1-0. Racing volvió recién en el 85, tras 2 años. Hoy en día no pudo ganar nunca más la Libertadores, no tiene la Sudamericana, no obtuvo nunca la Recopa, pero tiene la Supercopa del 88 como su último logro internacional. Hasta el momento ha conseguido varios campeonatos. En lo que va del siglo XXI solamente obtuvo 3. Fueron el del 2001, el del 2014 y el del 2019, ahora el más reciente. Pero Racing no ha vuelto a hacerse fuerte a nivel internacional, y esos 2 años le pesan cada día más a su historia, que ya va dejando olvidada esa Copa Libertadores del 67 y ese Intercontinental de aquel año. Salto temporal importante, nos vamos directamente al año 2011. Ahora vamos a hablar de River, aquel equipo que en el 86 había obtenido su primera Copa Libertadores, en el mismo año obtuvo la Copa Intercontinental, en el 96 vuelve a obtener la Copa Libertadores, obtiene creo que en el medio Interamericana y la Supercopa en el 97, y obviamente varios títulos. Era un equipo grande, pero en el 2008 sale campeón y ahí empiezan las malas temporadas. De la mano de Diego Simeone termina último, y luego de esa temporada que le estaba arruinando el promedio y otras cosas más, que tampoco fueron buenas temporadas siguientes, River quedó como el cuarto peor de la tabla de promedios y debió jugar promoción frente a Belgrano de Córdoba. El equipo cordobés tenía, obviamente, por ser del Nacional, la desventaja deportiva, por lo que la ida se jugó en la cancha de Belgrano, en el viejo Julio César Villagra. Desde las 21 horas, aquel 22 de junio de 2011, en el Gigante del Verdi, barrio El Verdi, y frente a 28.000 espectadores, salió Belgrano, con Juan Carlos Olave en el arco, Gastón Turus como capitán, Claudio Pérez, Luciano Lolo y Cristian Tavio en la defensa, César Mancinelli, Guillermo Farré, Ribeir Rodríguez y Juan Carlos Maldonado en la mitad de la cancha, Franco Vázquez y César Pereira en la delantera completaban el 11 de Ricardo Zielinski. Durante el partido, Maldonado, Vázquez y Pereira salieron. Los que ingresaron fueron Andrisi, Mariano Campodónico y Lucas Parodi. Aquella noche, River salió minutos después. Aquella noche, River salió con Juan Pablo Carrizo en el arco, Paulo Ferrari, Alexis Ferrero, Adalberto Román y Carlos Arano en la mitad en la defensa. Mauro Díaz, Ezequiel Cirigliano, el pelado Matías Almeida, Eric Lamela y Roberto Pereira completaban la mitad de la cancha, mientras que adelante estaba solo Rogelio Funes Mori, los dirigidos por Juan José López. Durante el partido salieron Mauro Díaz, Roberto Pereira y Rogelio Funes Mori. Los que ingresaron fueron Leandro Caruso, Jonathan Maidana y Mariano Pavone. La pesadilla llegó a los 25, cuando César Mancinelli concretaba un penal y ponía a Belgrano 1-0 arriba. Al inicio del segundo tiempo, un gol del picante César Pereira ponía el 2-0 y el resultado final. Aquel día los hinchas de River unos hinchas de River invadieron el campo de juego, le pegaron a uno de los jugadores e increparon al resto del plantel. Minutos después volvieron a la tribuna y el partido pudo finalizar sin ningún inconveniente.
La vuelta se jugó el 26 de junio en el Estadio Monumental. El árbitro era Sergio Pesota. Era uno de los mejores árbitros del fútbol argentino y ya había dirigido en la final de Copa Libertadores. Aquella tarde, a las 15 horas, en el Antonio Vespucio Liberti, barrio Belgrano, valga la casualidad, en Buenos Aires, ante 65.000 espectadores, River salió con Juan Pablo Carrizo como capitán en el arco, 3 defensores, Jonathan Maidana, Alexis Ferrero y Juan Manuel Díaz. Mitad de la cancha bastante poblada, con Facundo Franchino, quien salió en el segundo tiempo, Walter Acevedo, quien hizo lo propio, Carlos Arano, Roberto Pereira y Eric Lamela. En la delantera estaban Leandro Caruso y Mariano Pavone, obviamente dirigidos por Juan José López. Durante el partido ingresaron Daniel El Queco Villalba y Fabián Bordagaray, pero nada pudieron hacer. Belgrano salió minutos después, con Juan Carlos Olave en el arco, Gastón Turus, Claudio Pérez, Luciano Lolo y Cristian Tavio en la defensa, y Turus como capitán. César Mancinelli, Guillermo Farré, Rivader Rodríguez y Juan Carlos Maldonado completaban la mitad de la cancha. Mancinelli y Maldonado salieron ambos en el segundo tiempo. Franco Vázquez como enganche y el picante Pereira solo adelante completaban a los 11 de Ricardo Zielinski. Con el paso de los minutos, Martín Andrisi y Lucas Parodi ingresaron en el Pirata. Apenas iniciado el partido, y tras un gran recibimiento del público millonario, a los 5 minutos Mariano Pavone enganchó desde la media luna y con fuerte remate ponía a River arriba. La gente se ilusionó con mantener la categoría. Terminó el primer tiempo, con River en ventaja. En el entretiempo fueron a apretar al árbitro del encuentro. Los borrachos del tablón, como se hace llamar la barra millonaria, ingresaron al vestuario de Sergio Pesota y lo amenazaron con que cobra un penal a favor del millonario. Hecho que de nada iba a servir. En el minuto 61, una mala concentración defensiva le dio la pelota a Guillermo Farré, que remató muy flojo al medio, pero que la mala respuesta de Juan Pablo Carrizo puso el empate para el equipo cordobés. Ante emoción y estupor, Belgrano parecía volver a primera. Minutos después, en el minuto 69 de partido, Pesota le terminó dando el penal. El penal lo ejecutó Mariano Pavone, pero el mal remate abajo y al medio dejó que Juan Carlos Olave se quede con el balón y así con ilusión de River de quedarse en la primera división. El partido no pudo terminar. En el minuto 44 del segundo tiempo, el partido fue suspendido por incidentes, tras varios hinchas de River queriéndose meter a la cancha y arrojándole cosas a los jugadores de ambos clubes. Mientras los hinchas y jugadores del Millonario lloraban de tristeza, los belgranos lucían de alegría. Aquel día fue uno de los días más tristes de la historia millonaria. River estuvo un año entero en el Nacional B. Y como, al igual que hizo San Lorenzo y como hizo Racing, River llenó todos los estadios. A donde iba, llevaba mucha gente. San Lorenzo había sido récord en números de una división de ascenso, y River no se quería quedar atrás. Tras un año peleando el campeonato con Instituto, Rosario Central y Quilmes, River pudo volver a primera. El último partido fue ante Almirante Brown, en el Estadio Monumental. Y aquella tarde, David Trezeguet hizo 2 goles y malogró un penal. Pero con ese resultado, el empate de Instituto, la victoria de Quilmes frente a la reserva de Guillermo Brown de Puerto Madryn, que debía jugar promoción para no descender al Federal A, y también la mala suerte de Central, que perdió ante Ferro, se quedaba. River volvía a primera. Y ya era un hecho. River, con el paso del tiempo, ganó el campeonato, ganó la Copa en 2 ocasiones, 2015 y 2018. Se quedó con la Copa Sudamericana, entre otras cosas. Ganó 2 veces la Copa Argentina. Ahora vamos al año 2013, con el descenso de Independiente. Tras graves errores dirigenciales y errores de presidentes, muchos le echaron la culpa de la construcción del nuevo Estadio Libertadores de América, el cual dejó a Independiente casi en la ruina. Independiente se veía ante una situación
que nunca se imaginó. Junto a Boca eran los únicos clubes que nunca habían descendido de primera división, y parecía que Independiente se le iba a terminar en aquel 2013. En el Estadio Libertadores de América, ante 35.000 personas, luego de haber perdido frente a River la fecha anterior por 2-1, Independiente tenía la situación de los promedios. Si perdía, aunque sea por una fecha antes, ya descendía. Aquel partido era el primer partido de Independiente de local sin visitantes, puesto que, según la Asociación del Fútbol Argentino, era un problema y los había eliminado, por lo que San Lorenzo fue por la hazaña solo. San Lorenzo obviamente en ese momento no peleaba por el descenso, eran los promedios, y cualquiera mandaba el descenso a cualquiera. El partido se jugó en el Libertadores, ante 35.000 personas. Parecía un mal chiste el nombre del estadio, pensando que Independiente se jugó a todo lo contrario en una final de Copa Libertadores. Aquel 15 de junio, a las 15:06, se dio por comenzado el encuentro. ¿Quiénes salieron para Independiente? Diego Matías Rodríguez en el arco, Julián Velázquez, Cristian Tula como capitán, Claudio Morel Rodríguez y Lucas Villalba completaban la defensa. En la mitad de la cancha, Hernán Fredes, Fernando Godoy, Juan Manuel Trejo y Daniel Montenegro completaban el medio, mientras que Francisco Piscini y Adrián Fernández completaban la delantera. Fueron Piscini, Fredes y Velázquez quienes salieron. Fueron reemplazados por Leonel Miranda, Eloy Rodríguez y Gabriel Valles. San Lorenzo, que no peleaba por absolutamente nada en aquel momento, salió con Sebastián Torrico, Gonzalo Prosperi, Pablo Alvarado como capitán, Mauro Seto y Walter Kahneman, Ignacio Piatti, quien salió minutos después en el segundo tiempo, Juan Mercier, Leandro Navarro y Leandro Romagnoli, ambos que salieron también en la segunda etapa, completaban la mitad de la cancha, mientras que adelante Ángel Correa y Gonzalo Verón completaban el 11 de Juan Antonio Pizzi, mientras que Independiente era dirigido por Miguel Ángel Brindisi. En el paso de los minutos en el segundo tiempo, Alan Ruiz, Julio Buffarini y Fabián Bordagaray ingresaron en el azulgrana, que, como años antes lo sufrió frente a Argentinos, quería hacer sufrir a Independiente. El árbitro era Silvio Trucco. El primer tiempo se fue sin mayores irregularidades, 0-0. Con total expectativa en el estadio, Independiente dependía de un milagro para no descender la fecha 18 y tampoco la fecha 19, en la cual jugaba como visitante. Al minuto 59, o sea, al minuto 14 del segundo tiempo, Ángel Correa, con un gran remate, puso el 1-0 para San Lorenzo. Los minutos pasaron y Independiente no se pudo recuperar de eso. Era un equipo con muchos juveniles, era lo que había apostado Brindisi y también lo que tenía el club. Independiente, a los hinchas más viejos se les habrán venido todas las Libertadores, los lindos momentos, haber salido campeón del mundo, haberse burlado de Racing, cuando su clásico rival sufría el mismo final. Pero no pasó nada. No había salvación. Silvio Trucco dio por finalizado el encuentro, ante una lluvia de lágrimas en el Libertadores de América. Aquel día no hubo incidentes, los hinchas se fueron tranquilos. Fue el único descenso sin incidentes del fútbol argentino. Un año después, había igualado en puntos por el tercer ascenso frente a Huracán. Ya habían ascendido Banfield como campeón y Defensa como subcampeón, y lo único que faltaba era Huracán o era Independiente. El desempate se jugó en el Único de La Plata, y a estadio lleno, Independiente derrotó 2-0 al Globo y volvió a la primera división. Si les gustó, suscríbanse, denle like y compártanlo. Gracias por verlo.